Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los que nos estén mirando a través de esta plataforma. Somos los integrantes del grupo número 3 de la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura en la filial de Capiatá, en la sección B. En este trabajo estaremos desarrollando el análisis del acuerdo y sentencia 111 del 2020, que trata una cuestión constitucional o inconstitucional dependiendo de cómo se lo quiera ver. La mencionada resolución, acuerdo y sentencia 111 del 2020 trata justamente de una cuestión de constitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República contra resoluciones recaídas en instancias inferiores, primera instancia y en apelación sucesivamente. Los integrantes del grupo número 3 son la abogada Belén Cañete de Aponte, abogada Carolina Cano, la abogada Sofía Almada, el abogado Jorge Chávez y quien les habla, el abogado Hernán Ariel Cañete. Buenas tardes, soy la abogada Belén Cañete de Aponte y en esta exposición abordaré el voto emitido por la magistrada María Mercedes Guglielmini en el marco del caso analizado. Mi intervención tendrá tres puntos importantes, que son los fundamentos de su postura, las normas aplicables, constitucionales y la relevancia de su decisión dentro del fallo. Este caso se originó a través de un amparo constitucional promovido por el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, con el fin de acceder a las declaraciones juradas de los bienes de los funcionarios públicos. El juez de primera instancia concedió y ordenó a la Contraloría entregar la información. Frente a esta decisión, la Contraloría presentó una acción de inconstitucionalidad, alegando que la resolución violaba la Constitución, en particular en materia de datos personales. La ministra consideró que debía ser declarada inadmisible, ya que no existía una contradicción clara y directa entre la sentencia de amparo y de la Constitución Nacional. Destacó que la acción de inconstitucionalidad no es un recurso ordinario, ni una apelación, sino un mecanismo excepcional, únicamente cuando hay una colisión manifiesta entre la norma suprema. Fundamento de su voto, podemos señalar tres aspectos importantes. Primero, subrayó que el amparo es un proceso rápido y eficaz, que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales. Segundo, explicó que la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 248 de la Constitución, regulada por ley 137/93, tiene carácter excepcional y requisitos estrictos. Tercero, advirtió que aceptar la pretensión de la Contraloría equivaldría a convertir la Corte como una tercera instancia, lo que atentaría contra la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada. En su voto, la ministra citó principalmente los artículos 132, 137 y 248 de la Constitución Nacional, además de las disposiciones de la Ley 137/93, que regula esta acción y establece sus límites. Mi opinión personal, en mi opinión, el voto de la ministra Guglielmini fue uno de los más sólidos de todo el fallo, porque reafirma los valores esenciales como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la supremacía de la Constitución Nacional. Es cierto que no profundizó en la tensión entre el acceso a la justicia y los estrictos requisitos de admisibilidad, pero consideró que su postura fue la correcta y porque garantizó la coherencia, el sistema procesal y evita que la acción de inconstitucionalidad se use como si fuera un recurso de apelación. Mi nombre es Liz Cano y pasaré a analizar el voto de la ministra María Carolina Llanes. En primer lugar, la ministra examina la viabilidad del medio impugnatorio planteados en contra de las resoluciones y la acordada judicial. En ese sentido, tenemos que en el artículo 556 del Código Procesal Civil nos dice que el juicio de amparo procederá contra resoluciones judiciales dictadas por jueces y tribunales que sean violatorias a la Constitución Nacional, por lo que considera viable el medio impugnatorio planteado. El agraviado manifiesta que las citadas resoluciones son arbitrarias, ya que el amparo no es la vía para acceder a la información pública que requiere el amparista. En ese sentido, la ministra considera los bienes jurídicos involucrados y tratándose de bienes protegidos por la Constitución Nacional, es dable analizar los intereses que priman, el general y el particular.
La República del Paraguay está regido por un sistema democrático y republicano, en donde el poder reside en el pueblo, quienes eligen a sus autoridades a través del sufragio, y estos a su vez están obligados a rendir cuentas a sus electores. En ese orden de ideas se tiene que la declaración jurada a través de la rendición de cuentas es el medio de control que tiene el pueblo para poder evitar el manejo indebido y la corrupción en el poder estatal. Tal es así que el primer requisito para ingresar a la función pública es realizar la declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República, que es una fuente de información pública según ley establecida. La ministra también trae a colación la Convención Interamericana de la OEA, como así también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y en ese contexto normativo recalca que la declaración jurada de bienes es un mecanismo de control con el que cuenta el Paraguay a través de la Contraloría General de la República para poder fiscalizar el movimiento patrimonial del funcionario público mientras esté en el ejercicio de sus funciones dentro del Estado. Es así que la ministra considera viable el juicio de amparo ante la negativa de la Contraloría General de la República de dar acceso a la ciudadanía a información pública. Ahora bien, con relación a la acordada 1005, que la accionante considera inconstitucional, ya que considera que no goza de jerarquía en rango de ley. En ese sentido, la ministra menciona que la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha reglamentado el procedimiento para el acceso a esta información, ya que en la Ley 5282/2014 no se ha establecido el procedimiento, por lo que considera que la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada. En este punto, con relación a las acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia y que han sido objeto de debate entre los juristas de que si son o no constitucionales, o si es pertinente o no que la Corte Suprema de Justicia dicte una resolución administrativa y de carácter general para poder regular una ley. Es aquí que desde mi punto de vista, si bien conocemos que los tres poderes del Estado tienen bien definidas sus funciones, entre ellas la del poder legislativo, que es dictar leyes, no es menos cierto que la Corte Suprema de Justicia tiene la atribución legal fundada en el artículo 247 de la Constitución Nacional, donde menciona que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución Nacional, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Como así también la Administración de Justicia estará a su cargo, ejercido por la Corte Suprema de Justicia a través de sus juzgados y tribunales, en la forma que establezcan la Constitución y la ley. Y en este último punto es donde la Corte Suprema de Justicia se ampara para poder dictar sus acordadas. Se fundan en una ley, la 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia, en su artículo 3 y 21, que le permite dictar su propio reglamento interno, las acordadas y todos los actos que fuesen necesarios para la mejor organización y eficiencia de la Administración de Justicia, por lo que siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de suplir algunas omisiones a fin de que pueda ser aplicada e interpretada de manera correcta por los operadores de la justicia. Por lo que en este caso no es inconstitucional que la acordada 1005/2025 haya establecido el procedimiento a ser realizado en caso de negación al acceso de la información pública, establecida en la Ley 5282/2014, por lo que estoy de acuerdo con el voto de la doctora María Carolina Llanes. Buenas tardes, compañeros, les saluda la abogada Sofía Larisa Chaparro Almada. A mí me corresponde analizar el voto del ministro Alberto Martínez Simón. Este señala que el derecho a la información es un derecho humano fundamental,
tal como lo está establecido en nuestra Constitución Nacional en su artículo 28, en donde se establece que toda persona tiene derecho a recibir información veraz, responsable y ecuánime. También cabe mencionar que la propia ley de la que se está hablando define a la Contraloría General de la República como una fuente pública de información a la cual se puede acceder, y que las fuentes públicas son de libre acceso, así como las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. Además, manifiesta que este mismo derecho está reconocido internacionalmente en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19. También en forma interamericana, en el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13. El ministro se basa en todas estas normas constitucionales y legales invocadas para así poder rechazar los argumentos presentados por la Contraloría General de la República y rechazar así la acción de inconstitucionalidad y sugerir que éste sea desestimada por carecer de fundamentos legales. El ministro Martínez Simón interpreta estas normas de carácter y en forma coherente, teniendo en cuenta el principio de transparencia y acceso a la información pública. Además, hace mención que el argumento presentado por la Contraloría General de la República al atacar la acordada 1005/15 sobre la falta de competencia de la Corte Suprema de Justicia manifiesta que no reviste importancia ser analizada, ya que el derecho a recibir información pública es un derecho constitucional y la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia de emitir esta acordada. El ministro sostiene así su criterio, que la vía de amparo es la idónea para este tipo de conflictos, en los cuales un ciudadano que le es negado algo sin razón valedera tiene derecho a recibir la información. Basándonos en este breve análisis realizado, yo llego a la conclusión de que sí estoy de acuerdo con el ministro Alberto Martínez Simón, teniendo en cuenta que sus argumentaciones se hicieron en base a un análisis lógico de cuestiones jurídicas planteadas, manifestando así que existe y está siendo vulnerado principios y garantías constitucionales. Se pronunció de acuerdo a una identidad legal con argumentos viables jurídicamente. Hizo prevalecer garantías y derechos constitucionales y sus leyes reglamentarias, así como normas internacionales de la Convención reconocidos y ratificados en nuestro país. Soy el abogado Jorge Daniel Chávez Galano y me corresponde disertar sobre el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón. Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, desde mi consideración, hace una excelente apreciación fáctica de los hechos acontecidos en la cuestión puesta a su conocimiento. Desde mi punto de vista, creo pertinente hacer una división estructural en relación a la manera que el señor ministro hace su estudio del caso. Punto 1. En relación a la demanda sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República. Punto 2. En relación a la defensa que el señor ministro hace sobre la acordada número 1005/2015. Y punto 3. El señor ministro se refiere sobre las supuestas arbitrariedades cometidas por los jueces al fundamentar sus resoluciones. En lo relativo al punto número 1, el señor ministro Eugenio Jiménez Rolón hace una crítica con relación a la interpretación adoptada por parte del representante del Ministerio Público y el de la mayoría de los miembros de la Sala Constitucional en relación expresa al artículo 586, limitaciones y facultades. A su vez hace mención sobre la disposición la cual debe interpretarse armónicamente con las que regula la impugnación de la inconstitucionalidad para conducir si es o no posible el cuestionamiento por vía de excepción.
De esa manera, el ministro Eugenio Jiménez Rolón empieza a fundamentar paso a paso en relación a la admisibilidad de la inconstitucionalidad. En lo referente, el ministro nos da una verdadera cátedra sobre la oportunidad de oponer excepciones, tales como el artículo 535 del Código Procesal Civil con relación a la oportunidad para oponer la excepción en el procedimiento ordinario, que establece el momento exacto en que se debe interponer la excepción de inconstitucionalidad. Y en este caso en concreto, sería el momento de contestar la demanda planteada por el señor Juan Carlos Lescano sobre la acción de amparo en contra de la Contraloría General de la República. El artículo 545 del Código Procesal Civil, oportunidad para oponer la excepción en primera y segunda instancia. El artículo 546 del Código Procesal Civil, oportunidad para oponer la excepción en los juicios especiales. El artículo 547 del Código Procesal Civil, oportunidad para oponer la excepción en los incidentes. Y el artículo 562 del Código Procesal Civil, la imposibilidad de interponer la acción si no hubiese deducido la excepción. En este sentido, el ministro es bastante claro en mencionar que la Contraloría pudo, y es más, debió hacer uso de la excepción de la inconstitucionalidad contra el amparo promovida por el señor Juan Carlos Lescano, y no lo hizo. De esa manera pierde la opción de promover posteriormente la acción de inconstitucionalidad. El artículo 582 del Código Procesal Civil, declaración de inconstitucionalidad en un juicio de amparo. Y el artículo 586, limitaciones y facultades en el juicio del amparo. Por todos estos motivos, el ministro Eugenio Jiménez Rolón considera que la supresión de la garantía de la constitucionalidad al demandado en un amparo no encuentra justificación alguna. Por lo tanto, llega a la conclusión que en base a las opciones normativas, ninguno nos conduce a que no se pueda oponer la excepción de inconstitucionalidad en un juicio especial, sea la del amparo o correspondiente a la ley número 5282/2014. Con eso, el ministro rechaza la demanda en cuanto concierne a los argumentos de que las resoluciones impugnadas se fundan en un acto normativo inconstitucional. Concerniente al punto número 2, el ministro se ocupa de analizar sobre la acordada 1005/2015, la cual hace como él mismo lo denomina de manera orbital, o sea, emitirá comentarios y reflexiones que no son necesarios para la decisión del caso, pero doctrinariamente muy relevantes. Aquí cabe mencionar primeramente que el accionante solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la acordada 1005/2015, en la cual se establecen los procedimientos de la ley 5282/2014. Consideran que no lo puede hacer en razón de que las reglamentaciones de las garantías constitucionales pueden hacerse por ley. Siguiendo a lo mencionado por el accionante, él mismo hace una crítica en contra de la mencionada acordada y a la respectiva ley reglamentaria, diciendo que tales disposiciones son contradictorias entre sí, una de carácter contencioso administrativa y la otra de carácter excepcional, por tanto inconstitucionales. El señor ministro, en su apreciación al respecto, dice que dicha acordada no reglamenta una de las garantías constitucionales del título 2, capítulo 12 de la Constitución, como le menciona el accionante, sino que reglamenta la acción judicial establecido en los artículos 23 de la ley 5282/2014, referente al libre acceso del ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. En base a lo expuesto, el señor ministro concluye que la acordada reglamentaria es perfectamente armónica con la ley 52/82 del 2014. Por lo tanto, cabe concluir que la acordada 1005/2015 es constitucional. En lo relativo al tercer punto, cabe analizar el contenido del fallo del ministro Eugenio Jiménez Rolón en relación a los fundamentos referidos por las supuestas arbitrariedades cometidas por los juzgadores en argumentar sus resoluciones. Aquí el accionante basa la acción fundamental en dos causales de arbitrariedad normativa relativa a los fundamentos de las resoluciones, específicamente al invocar disposiciones inaplicables al caso,
haciendo referencia a la ley número 5282/2014, y fallar sobre la base de la mera voluntad. Teniendo en cuenta esta situación planteada por el accionante, debemos entender que se trata de una interpretación viciada de irracionalidad, incoherencia y ilógica de una ley. Para seguir, me gustaría hacer un pequeño paréntesis en los siguientes enunciados. Enunciado 1. Son deberes y atribuciones de los jueces de fundar sus resoluciones definitivas e interlocutorias en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía al principio de congruencia, bajo pena de nulidad. Enunciado 2. En términos generales se dice que una resolución es arbitraria cuando presenta ciertas anomalías relativas al objeto, fundamento o a los efectos del fallo. Enunciado 3. Una resolución es arbitraria cuando es evidentemente insostenible, irregular y desprovista de toda fundamentación, con desconocimiento absoluto de la ley. En este supuesto debemos mencionar que no toda interpretación errónea de la ley convierta al pronunciamiento en arbitrario. Tengamos en cuenta que desde el momento que exista una fundamentación razonable, lógica e inteligible, ya no se encuentra viciado por ende es constitucional. En lo relativo a lo expuesto, el ministro hace la siguiente apreciación: que para subsanar errores se debe recurrir a la vía de apelación y no a la de inconstitucionalidad. Dando cierre a esta cuestión planteada, el ministro recalca lo siguiente: que la Corte no puede ser utilizada como un medio para imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido por los jugadores originarios. Para ir cerrando, hago mención sobre el voto en concreto del ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien rechazó de forma in totum, o sea, en su totalidad, la acción promovida por la Contraloría General de la República, y que no encontró en los argumentos del accionante ninguna validación jurídica que sustente sus pretensiones. Es más, el ministro Eugenio Jiménez Rolón hizo mención en el desarrollo de su voto que el accionante, en la fundamentación jurídica de su petición, al contrario de esclarecer algunas posturas, entró en contradicciones. En base a las consideraciones expuestas por el excelentísimo ministro doctor Eugenio Jiménez Rolón, personalmente comparto su correcto desarrollo de su voto y en consecuencia su decisión de rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en base a que su decisión se ajusta claramente a derecho. También a lo referido a las costas del juicio, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien a su vez se adhiere al voto del magistrado Marcos Riera Junter, de que sean impuestas en el orden causado. Con esto me despido, cediendo el uso de la palabra al siguiente discernente. En esta oportunidad me toca analizar el voto del magistrado Manuel de Jesús Ramírez Candia. El mismo ministro, recordemos, fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es importantísima su apreciación en cuanto a la interpretación de la Constitución en esta resolución. Es así que el ministro manifiesta que las resoluciones impugnadas por vía de la acción no son inconstitucionales. Entiende el ministro y explica que a través de una interpretación teleológica o finalista cumple con la función que tiene la figura del amparo, la cual es la protección de los principios y derechos constitucionales. A través de las mencionadas resoluciones se efectiviza el acceso a la información consagrado en el artículo 28 de la Constitución de la República del Paraguay. De este modo, las publicaciones de las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios requeridos por el ciudadano corresponden, hacen efectivo el texto constitucional del artículo 28 del acceso a la información, donde expresa que todas las personas tienen derecho a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Del mismo modo, el ministro hace referencia a lo dispuesto en el artículo 556 del Código de Procedimientos Civiles de nuestro país, que expresa:
los motivos de la procedencia de la acción contra las resoluciones judiciales. En la misma norma mencionada, en el literal A y B, explica que la procedencia solo se dará cuando las resoluciones fueran violatorias en sí mismas de la Constitución Nacional, y en el literal B, que se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo contrario a nuestra Constitución. No se puede mencionar la existencia en ellas de estos presupuestos, ya que, como hemos venido mencionando, las citadas resoluciones judiciales han sido convenientemente fundadas en el artículo 28 de la Constitución de la República del Paraguay. En cuanto a la procedencia de la vía del amparo, el artículo 137 de la Constitución presenta 3 presupuestos: el acto ilegítimo, al no poder acceder a la información; en segundo punto, la lesión del derecho a la información, previsto en el artículo 28 ya mencionado; y la urgencia, por el agotamiento de las instancias administrativas en ocasión de la denegación tácita del pedido de información. Explica el ministro que se concuerde o no con su opinión en cuanto a la apreciación para los términos de la urgencia en la figura del amparo. Existe un acuerdo y sentencia número 1306 del 2013, en la cual se explica claramente que la vía más idónea para el acceso a la información es la figura del amparo. Para abroquelar su argumentación, el ministro hace referencia de que, a su criterio y a su parecer, no existen contravención a la Constitución. No hay normas que violen la Constitución, sino todo lo contrario. Las resoluciones están fundadas en la Ley 5282/14, que permite el acceso a la información, y está justificada en la normativa 28 de la Constitución Nacional. Es importante señalar que, a pesar de la brevedad de su voto, desde mi modo de ver, ha sido el más claro y efectivo en su pronunciamiento. Desde mi opinión, estoy de acuerdo con los planteamientos presentados por el ministro. Solo queda acotar, desde mi perspectiva, que la acción de inconstitucionalidad o la cuestión constitucional planteada no debió haber corrido, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 562 del Código Procesal Civil, que en su acápite menciona imposibilidad de interponer la acción si no se hubiese deducido la excepción. En el caso planteado, se configura la preclusión, ya que el hoy accionante debería haber planteado la excepción en el momento oportuno. Así lo destaca el profesor doctor Hernán Casco Pagano en su comentario a la norma a la que hago referencia, en el punto número 1, carga procesal de interponer la excepción. En la parte final, el jurista menciona los artículos 54 y 57, respectivamente, que hacen en cuanto a lo que se refiere a los juicios especiales e incidentes. Para cerrar este trabajo integrador, todos los integrantes de este grupo coincidimos en que fue correcta la aplicación de la normativa constitucional y que corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. No está de más hacer mención de que la resolución analizada marca un hito en la jurisprudencia paraguaya en cuanto al alcance de las normativas constitucionales, principalmente en el artículo 28 del derecho del acceso a la información. Sin dudas, es un material de referencia académico de gran importancia y plantea diversos estilos de la labor hermenéutica que enriquecen el pensamiento crítico
de los estudiantes de las ciencias jurídicas en nuestro país. Marca un camino claro para entender el sistema republicano y democrático del Paraguay. Solo queda decir que la transparencia es el único camino para recuperar el respeto hacia las personas que ocupan la administración de las cosas públicas.